Buenas tardes a todos. Para mí es un placer volver a Paraguay. No tengo los 42 ingresos que tiene mi maestro, el doctor Alvarado Belloso, pero tengo unas docenas de presencias en este país, al cual me unen caros amigos, y realmente es un gusto para mí volver. El calor, acá de cualquier manera estamos bien. Bueno, el tema de mi exposición me dejó con una introducción previa al doctor Casco Pagano en mi mente la reflexión de lo duro que supone proyectar modelos en ciencias sociales, hacer fórmulas de ciencia que no tengan ninguna comprobación empírica, ni que tengan referencias con estadísticas, ni que tengan algo que ver o una relación lógica con la posibilidad científica, económica, etcétera, de logística de un país. Yo he tenido la oportunidad de ser invitado en Perú ante una honda preocupación de todos los colegios de abogados de Lima, que se reunieron en Lima, de todo el país, porque el sistema procesal peruano no funciona del modo que crearon. La amenaza de ese cuello de botella generado en un proceso por audiencia es tangible, es real, y muchas veces los motivos por los cuales se quiere imponer un código procesal de tendencia publicista, voy a postular y ya van a ver ustedes una denominación un tanto más suave para el concepto autoritario de proceso, son oscuros, son ocultos y provienen de intereses subterráneos que no es el motivo en el momento ahora para exponer. Pero no todo trasunta en claridad y en la necesaria coherencia científica que uno debería exponer. El Código Procesal General Uruguayo, como bien lo dijo Casco Pagano, es el molde exacto del código que quieren implementar en Paraguay. Esa es la fuente. Y los motivos por los cuales se oculta, cada uno sabrá de qué se hace cargo. Hay un lugar casi común, una obviedad. Los estudiosos del derecho procesal, los operadores del sistema, la gente de a pie, tiene una visión pesimista, algo pesimista, de los sistemas de procesamiento que rigen en Latinoamérica, de la gestión abogadil, del funcionamiento del aparato jurisdiccional. La gente no cree en nosotros. En nada de lo que nosotros hacemos hay un descreimiento externo, mucho más importante que el descreimiento interno. Quizás la visión desde afuera es mucho más descarnada de lo que nosotros creemos o entendemos que estamos haciendo bien. Este diagnóstico sobre la crisis en algunos países terminal, en otros semi-terminal y finalmente en casi todos de profundo descontento, debo insistir, no sería una novedad a un encuentro de esta magnitud. La crisis está instalada en Latinoamérica desde hace décadas. Crisis, diagnóstico, propuestas. Vienen pululando en el derecho procesal dos formas filosóficas de mirar el proceso, de mirar el funcionamiento del aparato jurisdiccional, dos ideologías. Hay un proyecto filosófico, dogmático, normativo, conocido como mixto, en alusión a la combinación de principios dispositivos e inquisitivos, que obviamente son incompatibles y por tanto generan un modelo híbrido y autocontradictorio, que tiene, desde ese punto de vista, el diagnóstico, la crisis terminal y sus propias recetas, que por supuesto, de suyo, la gran mayoría son absolutamente erróneas, como lo muestra la propuesta del Código General para Paraguay. Esa es una propuesta emitida desde un sistema publicista. El sistema dispositivo
porque no quise nombrarlo garantista, sino nombrarlo por una idea que es de que el poder de disposición está en las partes, también ha logrado un cuadro de situación y crisis, y tiene propuestas absolutamente contrarias al sistema publicista, propuestas que ustedes saben que nos venimos entregando desde la Escuela de Alvarado Belloso, ascribimos plenamente y trataremos de instrumentar en normas, que quizás es una deuda del garantismo procesal en el proceso civil o del positivismo en el proceso civil. Hay una cuestión semántica que creo que ha impedido que los científicos, los estudiosos, los académicos se sienten a debatir. Esa cuestión semántica está en las etiquetas, en la batalla de los nombres. Al sector Manisto, por la profunda rebelión que genera los problemas que ha provocado su implementación ideológica y normativa en Latinoamérica, la tentación de denominarlo autoritario, descalificarlo, descenderlo bajo un epíteto que quizás, bien mirado, no nos ha hecho favor. El sistema dispositivo, también dogmático y codificado, la ley de enjuiciamiento civil española, criticada en una parte, en otra parte es un apotema de lo que supone un código como mínimo de una tendencia dispositiva en porciones. Tendrá su parte publicista, pero tiene una fuerte parte dispositiva. Bueno, en forma despectiva, el término garantista ha sido usado para la crítica y deberíamos pensar si adjudicamos el rol de garantista con toda la propaganda que se ha generado a raíz de ese término, nos hace un favor. Trataremos de ver esto. Quitarle a autoritarios a quienes aspiran a un modelo de procesamiento que restringe los poderes de las partes, otorga reducidos ámbitos de derecho de audiencia, confiere excesivas potestades al juez, obviamente, desde nuestro punto de vista, no ha sido una idea feliz. No ha sido una idea feliz decirle autoritario a quien es un publicista. Quizás las raíces autoritarias que provienen desde la ideología, desde la religión, desde el modo que nos colonizaron, etc., hace que ni siquiera asumamos que tenemos esa cultura. Pero imputarle un término tan fuerte pone a la gente a la defensiva, se capsula y ya no quiere discutir porque tiene que sentarse en una mesa donde él es el autoritario y la corriente contraria es la garantista, la que supone ser el garante del modelo constitucional, y se supone que bajo ese contexto es muy difícil sostener debate. De hechos, publicistas y positivistas no se sientan en la mesa de debate. Y no digo que sea esta exclusiva y excluyentemente la causal, pero contribuyó. El aceptar que se nos denomine garantistas, a quienes procuramos un proceso de neto corte dispositivo, pleno derecho de audiencia en procesos de conocimiento para las partes y restricción de los poderes del juez en el curso del proceso, tengo para mí que no ha sido muy fructífero. A la corriente y sus seguidores imputados de autoritarios, propongo que los denominemos publicistas. Y si en esos ratos de quizás crisis como la que exponía el doctor Castro Pagano no nos alcanza eso, en todo caso excesivamente publicistas. Quienes ostentamos las medidas garantistas sin renunciar a este vocablo que nos es tan grato, sugiero que se nos denomine o nos autodenominemos dispositivistas. La batalla de los nombres no va a laudar las profundas diferencias entre ambas corrientes, pero ayuda, pienso que ayuda a acercar a la mesa del debate a ambas partes sin prevenciones, sin restricciones y sin ofensas a priori. Lo decía,
puede servir para excusa de no discutir las consignas dispositivas frente a las consignas publicistas. Y a su vez, el término garantista, despectivamente usado, puede conformarse con una melange donde se nos adjudica que tenemos ideas perimidas, que queremos el retorno al juez de la boca de la ley, una teoría que tiene críticas pero no propuestas propias, una corriente romántica y hasta ingenua epistemológicamente. No creo que nos beneficie hoy los motes que nos adjudicamos, imputamos o autoadjudicamos. Existe un cierto grado de consenso doctrinario entre positivistas y publicistas para justificar el acceso a la jurisdicción al litigante que persigue un bien de la vida. Aquí hay consenso. También hay acuerdo de abrir las fronteras de la legitimación procesal, excediendo aquello que era el derecho sustancial y subjetivo violado. Por tanto, entre publicistas y positivistas que teman la concordancia sobre derechos difusos, derechos de incidencia colectiva, reconocimiento de los derechos de los consumidores, parecería ser una materia común. Pero de la concordancia se llega a rápidos desacuerdos, porque las diferencias ideológicas son tan profundas que solo podemos marcar unas ciertas concordancias y muchísimas discordancias. Bueno, si tenemos consenso en el acceso a la jurisdicción, les pregunto, ¿qué debe entenderse por tutela judicial efectiva? Incluida hoy prácticamente todas las cartas magnas de Latinoamérica. Los publicistas ponen su acento en supuestos derechos del actor que deben ser expeditamente reconocidos, medidas autosatisfactivas, sentencia anticipada, etc. Es una tutela judicial efectiva que se mira de la visión publicista. ¿Qué tareas procesales debe asumir el actor en el inicio de la serie procesal? Los publicistas entienden que para acelerar los trámites procesales, el pretendiente, por caso, debe acumular las cargas de afirmar y confirmar en el mismo inicio del proceso. Aquí empiezan, obviamente, las profundas diferencias. La visión publicista de la acumulación de las cargas supone, para ellos, acelerar los trámites procesales que el actor ponga, además, sobre el tapete todas las cartas procesales, todas las cartas de su derecho sustancial, todo lo que tiene que esgrimir respecto al pretendido bien de la vida. La visión dispositivista imputa que se parte de axiomas falsos para sentar esto. Por cuanto no hay carceleriedad y la carta de ofrecer prueba no tiene que ver con la transparencia del debate, sino con la acumulación de trabajo. En todo caso, tendrá que ver la transparencia de la posición procesal, que se acompaña en los documentos fundantes de la demanda, que es una cosa muy distinta para que el demandado pueda asumir la postura que debe asumir el alcance contra el sí. Pero quien tiene que preparar una demanda, y lo hablo como abogado litigante, sin saber qué hechos le van a ser negados, sin saber siquiera si va a haber comparecencia en el proceso, se lo está sometiendo a un desgaste jurisdiccional que, lejos de acelerar los trámites procesales, los aloca exageradamente. Desde el sistema dispositivo, obviamente, se propone que la carga de postular esté diferenciada de la carga de confirmar. Y esto por varios fundamentos, de la lógica, de la propia lógica, más allá de la lógica jurídica. Uno de estos fundamentos es que la prueba debe recaer sobre hechos contradichos, no sobre los hechos afirmados. Es contrario al orden normal y natural ofrecer pruebas cuando se ignora por caso si el demandado concurrirá al proceso. Le otorga una formidable arma al demandado que, advertido de la prueba ofrecida por el actor, puede tentarse a negar los hechos. Que no los hubiera negado y se advirtiera que, como existe una etapa probatoria posterior, negarlo puede llevar, por caso, a una inconducta procesal maliciosa.
insumen, lo que decía antes, un tiempo para preparar la demanda que consume los supuestos beneficios en punto a la celeridad de la acumulación de las cargas procesales. Vemos como una visión de rapidez, implementación apresurada y sin un sesudo análisis de lo que hacemos, normalmente no se nos consulta a los abogados litigantes en las redacciones del código. Lo hace gente que los desarrolla del cientificismo, desde la academia y desde lugares muy lejanos al sufrimiento del pasillo tribunalicio. Entonces pasan estas cosas. Si es grave para el actor, que no es grave, mucho más grave lo es para el demandado. El actor tiene todo el plazo posible de la prescripción para elaborar su pretensión, acumular las pruebas de cargo contra el demandado, pero ahora vemos que para contradecir, y si se le acumula al demandado la carga de contradecir con la carga de confirmar, las legislaciones, contingentemente, en este caso el Código Procesal, en el modelo del Código Procesal que quiere instaurarse en Paraguay, le da graciosamente 30 días, puede darle 15 días, puede darle 20 días, pero piensen ustedes en la realidad que un litigante que recibe una cédula lleva 2 o 3 días, 3 minutos. Le he pedido una posibilidad de que se exceda por lo menos a 6, veremos si son piadosos conmigo. Bueno, nada, el que tiene que localizar un abogado, suscribir el acuerdo económico, el abogado estudiar el caso, el abogado pedirle los elementos probatorios necesarios para la defensa. Bueno, ¿cuántos días hábiles concurrieron para eso? Mientras que restaurada la carga de comparecer, todos y cada uno estamos prevenidos respecto de ciertos plazos que como mínimo van a llevar meses y no días, como aquí se propone. Otro tema, salto. He marcado que no estoy de acuerdo, por supuesto, con un sistema publicista de acumulación de cargas. Pero también, y esto lo dejo a nivel de reflexión, unos buenos y distintos miembros vienen de distintos lugares. Los latinoamericanos somos muy atentos a suscribir pactos internacionales que luego desconocemos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las garantías mínimas establecidas en el artículo 8.2, entre ellos el plazo razonable para defenderse, de la Convención no se limita a los procedimientos judiciales en sentido estricto, sino que también se aplican los procedimientos que involucran la determinación de derechos y obligaciones naturales, de obligaciones civiles, laborales, fiscales o de otra índole. Ahora, a partir del texto expreso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la opinión fallo de la Corte, las garantías otorgadas en la Convención, reitero, se extienden a procesos civiles, laborales, administrativos, incluso a procedimientos no judiciales. ¿Dónde ha quedado en estos códigos de acumulación de cargas el plazo razonable para la defensa? Y esto, como tema muy debatido, lo conversamos con el doctor Montera Roca, no está muy convencido, pero lo tiro a nivel de reflexión. ¿Habrá estado de inocencia en los procesos civiles a partir de que la Convención Interamericana establece los presupuestos mínimos que deben ser aplicados a todo tipo de procesos? Porque si así pueden, las pruebas de oficio tienen un certificado de función porque serían infraconstitucionales. El que pretende un bien de la vida tiene que construir el estado de culpabilidad del demandado, salvo distintos supuestos excepcionales que los hay: derecho del consumidor, utilización de cosas riesgosas, etc. Y hay varios paradigmas que uno debe remarcar, como, por ejemplo, la exactitud respecto a las reglas de la carga de las pruebas y la variación aleatoria y a disposición de lo que el juez se le pega, como dicen los españoles, que es lo que refleja las cargas probatorias dinámicas. Nadie sabe a quién le incumbe realmente la carga de la prueba, evidentemente desnaturaliza y también contribuye a ese enfrentamiento con el estado de inocencia. Con la colaboración que se le exige de las partes,
yo reconozco como abogado que si tuviera que suministrarle un elemento de cargo contra la contraparte y en perjuicio de mi cliente, he perdido la matrícula en ese mismo momento. No entiendo muy bien qué es el deber de colaboración. Si la cosa me excede moralmente, renuncio, pero yo no debo suministrar elementos de cargos a la parte contraria. Que decidan los buenos vientos. Cuando al tiempo de dictar sentencia, ley de enjuiciamiento civil española, o resolución semejante, no se hubiere acreditado fehacientemente el hecho, simple y sencillamente que el tribunal desestima la pretensión del actor o reconveniente. Ya no es más problema en un mundo adulto de hacer de tutores, porque también lo dice la exposición de motivos tan asistidos por letrados, que la responsabilidad civil caiga sobre los letrados es otro tema, pero que yo deba suplir como tribunal negligencia de los letrados, eso es cuando no había partes patrocinadas y asistidas por letrados. Eso sí, es volver a la idea del siglo XIX. Y las diligencias, las tan mentadas diligencias para mejor proveer o pruebas de juicio. Pero no, ahora son diligencias finales, donde se le prohíbe al juez producir pruebas de oficio, supliendo la negligencia de las partes, y se lo permite a lo que es la regla fundamental: fallar. Jueces, a fallar, no a probar, a investigar, a suplir las torpezas de aquellos que somos técnicos en derecho y que no todos hacen el esfuerzo de venir a sacrificarse, a capacitarnos en un encuentro. Hay muchos que escriben libros que no los entiende nadie y luego el juez paternalista tiene que salir a suplir todo. Ese sistema paternalista que nunca dio una buena muestra de funcionamiento en nada, menos en el Poder Judicial. Es lo que digo. Tendrán ustedes a disposición luego el texto pero nada, restringido a lo necesario. Después a fallar las partes a cumplir las cargas procesales. Y también es un sistema que no puede entrar por la urgencia del tiempo respecto de la valoración de la prueba, de la sana crítica, que nunca sabe muy bien la gente, todo y cada uno de nosotros, ¿qué es eso? ¿Es sana, es crítica? Si alguien está sano, si tiene el juicio crítico, si lo perdió o enloqueció en su razón. Primeras conclusiones. Para ir acortando y que no me reten el uso del micrófono, que corro riesgos. Denominar publicistas a quienes tienen un sistema de procesamiento de litigios de conocimiento amplio, supuestamente rápido y eficaz, admitiendo ciertos sacrificios al debido proceso, remitido a valores metajurídicos, como la verdad y la justicia del caso, proponiendo para ellos limitación de los poderes de las partes, potenciación de los poderes procesales del juez, tutela judicial efectiva solo para el actor, medidas autosatisfactivas, sentencias anticipadas. A esa corriente denominada publicista, y en un esquema obvio, mínimo y elemental. Y también a quienes se ocupan de que la carga de la prueba puede tocarle a quien fuera, según se le ocurra, al juzgador, según su buen humor o según quien está más cerca de la proximidad del probar. Exigir que se nos denomine y autodenominarnos dispositivistas sin renunciar al término garantista, tan caro a nuestros afectos, al solo fin de evitar descalificaciones a priori a quienes queremos fuertes poderes de disposición en las partes en el proceso, derecho de audiencia a lo largo de toda la serie procesal, que suponga materializar la defensa en tiempos razonables, disminución de los poderes del juez a la hora de procesar y probar, remitiéndolos a su labor esencial, la de fallar y mantener las reglas clásicas de la carga de la prueba. El debate de las ideas, solo el debate, permitirá la evolución de la ciencia jurídica. Karl Popper nos regala este modelo epistemológico para conocer y discutir en las ciencias. Presentación de la tesis, el sistema dispositivo, que se enfrenta a un paradigma establecido, el sistema publicista, que ha mostrado profundas grietas, incoherencias e ineficacias. Refutación interna y externa de la nueva tesis. Nos debemos ese trabajo científico para demostrar su validez. En caso de superar las impugnaciones ajenas y propias,
generará un nuevo paradigma. El sistema dispositivo ya lo generó en el proceso penal, sistema acusatorio que impera en toda Latinoamérica y va camino de hacerlo en el proceso civil, que sea válido científicamente hasta su descalificación en las ciencias. Todo conocimiento es provisorio y mutable, con ideas eventualmente superadoras. Una reflexión final. No quiero que pero es la reflexión final. El proceso civil, y esto vino de una charla, una conversación mantenida entre Adolfo Alvarado y Montero, diciendo no se está definiendo lo que es el debido proceso legal. Yo, hasta que saqué la explicación de vida, dije, bueno, el proceso civil, ¿cuál sería el debido proceso? El proceso civil es un método adversarial, dialéctico, entre dos partes en pie de igualdad jurídica, ante un tercero imparcial, imparcial, independiente, compuesto por una serie lógica, afirmación, posibilidad de negación, confirmación, sentencia y recursos, transitoria, debe agotarse en un tiempo razonable y sobre un objeto procesal lícito. Por lo menos me parece que es una propuesta, una de las tantas que tenemos desde la visión dispositivista, para no decir que estamos anclados en la crítica y no en la propuesta. Muchas gracias.